determinadas cuestiones, determinadas reflexiones. Gracias de nuevo y arrancamos. Voy a compartir la pantalla para poneros una presentación. ¿Me confirmas, Mar, si no te importa, si está todo ok? Sí, yo te confirmo. Tenemos la presentación, ¿cierto? No, no se ve, José Antonio. ¿No se ven? Vale, No. pues voy a ver qué es lo que ha pasado. Nos decimos que estamos en directo, pues mira que lo hemos probado. Sí, lo hemos probado, pero bueno. A ver. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Vale. Pues ahora debería de... Ahora. Arrancamos. Abre el Ahora, telón. perfecto. ¿Vale? Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, pues 25 de marzo 2020, en mitad, o esperemos que más avanzado de la mitad de esta situación, ¿no? Bueno, habilidades de liderazgo en momentos de crisis. Todos, al fin y al cabo, tenemos liderazgo dentro, ¿no? Ahora vamos a ir desmenuzando un poquito esta idea de partida. La formación, bueno, el taller, el webinar, lo hemos estructurado en 3 apartados: contexto de la sesión, contenidos a tratar y preguntas y respuestas, que, como bien ha dicho Mar, la idea inicial, ¿verdad?, era más interactivo, pero dado el número alto de participantes, lo cual pues también nos congratulamos y os agradecemos nuevamente, pues bueno, se hará a través de la cámara como dice Mar, pues a través del chat, dejando luego unos minutos, ¿vale? Yo voy controlando un poquito el tiempo. Ir apuntando ir apuntando algunas cuestiones o dudas que ya traigáis o que vayan surgiendo y luego las intentamos contestar, y si no, pues posteriormente, sin problema, tanto a través de Mar o a través mío directamente, luego os dejaré también mi correo para poderlo atender. Pues vamos a por ello. Como en las ensaladas, cada uno al final lo adereza un poco a su gusto, y consideré que esta presentación, pues creo que debería de ser aderezada con algunas reflexiones, algunas citas alineadas a lo que nos ocupa hoy. Y bueno, pues empezamos con esta, ¿no? Es decir, relacionada siempre con el tema en cuestión: cualquiera puede guiar el barco cuando el mar está en calma. Lo verdaderamente complicado es cuando el mar no está en calma. Y ahora mismo, pues, como bien sabéis, de todo sabido, pues no está para nada el mar en calma, todo lo contrario. Estamos en mitad de la tormenta y esperamos que entre todos podamos salir de ella, ¿no? Pues iré aderezando el webinar, la presentación, con esas citas, esas reflexiones de contexto, que a mí me gusta llamar, ¿vale? ¿Listo? ¿Estamos preparados? ¿Preparadas? Vamos por ello. Lo primero, lo ya dicho, gracias a la cámara por esta iniciativa y a todas las personas por conectaros. He querido darle una vuelta, preparándolo estos días de atrás, pues prácticamente todo lo que verbalice. Estamos en un ejercicio de comunicación, ¿verdad? Pues todo lo que verbalice he querido reflejarlo por escrito. No tenía claro si iba a haber personas pues sordas y bueno, pues en este sentido, todo lo que puedan ver o visualizar y leer, pues es básicamente lo que vamos a tratar, con lo cual también un poco un guiño especial para ellos, ¿no? En este sentido, agradecimientos. El agradecimiento es la memoria del corazón. Bueno, para quien no me conozca, ahí tenéis mis datos, bueno, mi trayectoria, y bueno, pues efectivamente he estado durante muchísimos años trabajando en banca, inmerso en temas de resiliencia y de gestión del cambio, y mira por dónde, pues esa experiencia vivida, profesional, pues también en lo personal pues se vuelve a repetir una y otra vez. La vida no deja de ser una montaña rusa, ¿no? Entonces sí, efectivamente algo de experiencia en cuanto a liderazgo, gestión de liderazgo y bueno, pues habilidades directivas, pues algo me toca, ¿no? He vivido. Acreditado como coach y asesor financiero, porque si no, difícilmente podría dar o impartir formación en este sentido, ¿no? Y bueno, ahí tenéis algunos burbujas, ¿no? Puntos, cositas que he hecho para haceros una mejor idea de por qué José Antonio Rollón estará compartiendo este momento con vosotros, ¿no? Bueno, simplemente, ¿no? Un placer, además, empezando por abajo por la derecha, colaborar, bueno, pues habitualmente, con asiduidad, tanto con la Cámara de Comercio de Madrid como con mis amigos de la Cámara de Comercio de Ceuta, ¿no? Un saludo desde aquí y ahora para todos ellos.
Bueno, mucha literatura, no preocuparos, yo lo resumo y además después, la slide inmediatamente después lo resume yo creo que más gráficamente. Como os decía, dada la situación, pues bueno, pues Cámara ha tenido esta gran iniciativa, nos ayuda muchísimo y a estar conectados en definitiva y bueno, pues recomendar, como no, otra ponencia, todas son válidas, buenas y hay una especial, y con especial cariño la cito, es la de mi amigo David Díaz Robisco, que es cómo mantener tu empresa en momentos difíciles. El tejido empresarial, los autónomos, pues qué os voy a contar, que no sepáis ya. Entonces, bueno, tanto esta, por supuesto, como la de David, pues serán muy interesantes. Creo que es mañana por la mañana. Tenéis el calendario de todas las ponencias, de todas formas, de todas las webinars en la cámara, en la página web oficial de la Cámara. Permitidme que lo lea. En estos momentos de enorme turbulencia, donde nos inundan los temores, cuando la creatividad no fluye y los egos acechan desbordarse, en estos momentos es cuando más se necesitan los verdaderos líderes. Líderes que inspiren, que influyan positivamente y que afortunadamente sí suelen aflorar. Donde menos nos lo esperamos, suelen aflorar. Lo llevamos dentro. Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, llevamos esa parte de liderazgo dentro. Otra cosa es que se den las circunstancias, que tengamos más o menos preparación, más o menos valor, ánimo, bueno, pero lo llevamos dentro. Hacer una mención rápida, un líder es policía municipal, creo que habéis visto todos, ha dado mucha difusión, pues que animó en un pueblo, creo recordar, de Galicia, a la población, era una población pequeña, y tuvo el valor, la valentía de ponerse en mitad de la plaza y, altavoz en mano, pues animar a toda la población y especialmente, muy especialmente a los más chicos, ¿no? A los más pequeños, ¿no? Hasta creo que leyó una carta de Pikachu, animando, o sea que eso es ser líder también, ¿no? Son pequeños detalles. Bueno, lo que es la estructura de la webinar, pues bueno, vamos a basarnos en 4 apartados: características tradicionales del auténtico líder. ¿Qué características adicionales entonces se precisan en momentos de crisis como este? La comunicación influyente es absolutamente fundamental porque por muchas ideas, por mucho talento, por mucho liderazgo que dispongas, que tengas ideas muy claras, si no las sabemos transmitir adecuadamente, si no las sabemos transmitir en forma, en fondo, en el momento, a las personas adecuadas, de nada sirve. Nos pasan muchas facetas de la vida, la parte personal, la parte comercial, en gestión, perdón, en gestiones de todo tipo, que realmente como no las sepamos comunicar bien, perdemos la esencia y perdemos muchas veces bueno, pues el meollo, el núcleo, la clave de todo lo que queremos transmitir. La comunicación es sí o sí una de las grandes claves, ¿no? Y terminaremos en una última reflexión. Al final, todo líder o toda persona necesita su inspiración, los líderes también. ¿En quién o en qué me inspiro? ¿No? Sería un poco la estructura de la webinar. Como decía, esa slide tenía muchas imágenes y bueno, yo creo que lo podemos resumir de esta forma, ¿no? En situaciones difíciles como las que estamos viviendo, todos, más o menos, porque tengamos más o menos afectados o más o menos cercanos o vivamos en poblaciones, localidades más o menos afectadas, se requiere sí o sí líderes que levanten la voz, el puño, que nos guíen, que nos orienten, que influyan en nosotros positivamente. Y me da igual que sean primeras caras conocidas o que sean los más comunes, la persona que tengo a mi lado o yo mismo, ¿no? Un agradecimiento, un guiño especial, creo que estamos todos absolutamente de acuerdo en que nuestros sanitarios y todo el personal auxiliar y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una labor excepcional por encima de sus posibilidades y esos son los auténticos líderes. ¿Líderes o héroes? Ahí está un poco la cuestión. Llegan a ser nuestros héroes también. Contenidos a tratar, pues bueno, como he dicho, empezaremos por características tradicionales del auténtico líder, de la auténtica líder, chapó, y permitirme unas preguntas, unas cuestiones previas, ¿no? Aquí os pido que si tenéis un papel y un bolígrafo a mano, pues os deis un mínimo tiempo para reflexionar sobre ellas, ¿no? En primer lugar, podríamos pensar un instante cómo sería o cómo funcionaría un país, una ciudad, una empresa,
una institución, una organización, un departamento sin ningún tipo de responsable al frente? Apuntar alguna palabra que os venga a la mente. ¿Cómo podría funcionar esto? La segunda reflexión que os lanzo es lo mismo, pero en un entorno de guerra, de crisis económica o de pandemia global. ¿Cómo funcionaría? Las personas que están a nuestro cargo, nosotros que a su vez tenemos a responsables por encima, si no se ejerciera, ¿cómo funcionarían las cosas? ¿Qué os ha venido a la mente? Y sobre todo, ¿qué emociones os han venido a la mente? Por último, ¿eran jefes o eran líderes? ¿Tenemos todos claro la diferencia entre un jefe y un líder? Os he preparado aquí nada, tan sencillo como hacer una T en este cuaderno que tengáis, esas anotaciones. 3, 4, 5 características rápidas que salgan cuando tengáis en mente, olvidaros de todo lo demás por un momento, abstraeros y pensar en la palabra, cerrar incluso los ojos, os puede ayudar, y quedaros solamente con un cartel que ponga jefe. ¿Qué es lo que os viene a la cabeza? ¿Lo apuntamos? Para apuntar, abrir los ojos. ¿Hacemos lo mismo con líder? Volvemos a cerrar los ojos un instante y nos quedamos con la palabra líder. ¿Qué adjetivos, qué características, qué os viene a la cabeza? ¿Qué implica ser líder? La palabra líder su origen viene del latín y hace referencia a quien inicia, a un ser activo, quien toma la delantera para ser pionero. Hace alusión a aquel que guía a su grupo, a personas. Se necesita un grupo, un equipo, personas para poderlas guiar. Iba muy asociado también a la ganadería, ¿no? Sobre todo al pastoreo, ¿no? El líder es, pues bueno, tanto el pastor en sí mismo como se ayudaban antiguamente de perros guía. Entonces esos perros guía efectivamente ayudaban a lo que es el rebaño, ¿no? Bueno, un poquito por saber un poquito más del origen de la palabra líder, ¿no? Seguimos con esas anotaciones y os pido, nada, pues cositas que igual muchos de vosotros habéis visto o tratado en otras formaciones, pero que viene bien siempre recordarlo, ¿no? Necesitamos pararnos y asentar bien esto para, según donde me encuentre en una organización, en una empresa, si soy autónomo y tengo personas a mi cargo o no, o soy yo solo, ¿qué características tenemos que tener bien asentada esta base, ¿no? ¿Qué características debe tener un buen líder? Para liderar ya no a personas si soy autónomo, sino un proyecto que también depende de otras personas. Uno solo, por sí solo, no puede sacar adelante proyectos. Necesita de la colaboración y del trato con otras personas, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Colegas. Entonces, bueno, he querido recoger 8 principales características en situaciones normales. Si no asentamos esto, difícilmente daremos un giro de tuerca y llegaremos a la situación de qué características adicionales precisaría un líder en una situación complicada y compleja como la que estamos viviendo. Y bueno, pues os estoy dando un poco de tiempo para que anotéis características que salen o que debe tener un buen líder. Dejamos unos instantes, ir anotando ahí cositas que surjan y ahora las contrastamos o las complementamos.
Vamos a irlas desvelando y cayendo en la cuenta de lo que hay detrás. Por un lado, un buen líder debe tener visión, es capaz de anticiparse a las necesidades y cambios. Hemos empezado bien. Anticiparse a las necesidades y cambios, porque todo está vivo, todo está en constante movimiento. Por tanto, un buen líder tiene que ser bueno no solo con lo que ya gestiona, sino con lo que se avecina. Bueno, malo, regular, tiene que anticiparse, ¿no? Por tanto, característica vital, tener esa visión como un zoom de hacia dónde vamos, qué necesitan nuestras gentes, ¿no? Nuestra gente o el negocio o la actividad. Por otro lado, debe ser buen motivador. Presta atención a lo que la gente desea y necesita e inspira a sus equipos. Qué difícil es motivar. A veces, en algunas formaciones, talleres formativos, en empresas, con directivos, me han lanzado la pregunta, se repite normalmente, y es, ¿y a mí quién me motiva? Porque yo soy motivador, ¿de acuerdo? Asumo mi rol, pero ¿y a mí quién me motiva? Realmente hago un paréntesis y realmente el término motivar, motivación, es un poquito engañoso. Realmente lo más correcto es automotivación. Es decir, es uno el que realmente tiene que sacar de sí mismo, mirar a su interior y ver lo que realmente le hace de motor, qué es lo que le motiva. Indudablemente, no todos tenemos la misma capacidad de hacer esa puesta en arranque, ¿no? Ese arranque de motor, y necesitamos muchas veces de otros para poder estar motivados, ¿no? Alguien que me ayude. Pero cuidado, realmente es automotivación. Indiscutiblemente, cuando estamos dentro de una organización, de una unidad, de un departamento o de un proyecto, sí o sí, aquellos que desempeñamos labores de responsabilidad, sí o sí debemos de saber y ser consecuentes con que debemos de mirar a los demás y motivarles, ayudarles. Eso solo se puede hacer conociéndoles un poquito más. Gestionar las emociones, ¿no? Al final, las personas que somos, pues somos la maquinaria más compleja, ¿no? Y somos complejos porque somos no solo personas en sí mismo, dicho así, sino somos variables emocionales, variables. Es decir, estamos en constante movimiento, somos muy susceptibles a cualquier estado de ánimo o circunstancia, y por tanto eso es muy difícil de gestionar. Tenemos que gestionarnos nosotros y gestionar para que todo fluya, para que todo llegue a buen puerto, a buen rendimiento, gestionar las emociones, ¿no? Crear fuertes vínculos emocionales ayuda, saben que las personas son la clave para que las cosas ocurran, sucedan y se centran en la cohesión y el buen clima para lograrlo. Es absolutamente fundamental gestionar las emociones. Difícilmente podemos gestionar emociones de otros si nosotros no somos, somos buenos gestores de nuestras propias emociones, control de la emoción, de las emociones, y difícilmente podremos gestionar emociones de otros, de los que están conmigo, si no les conozco un poquito más. No se trata de ser amigos, pero sí de conocerles un poquito más en entornos laborales o profesionales, ¿no? Saber guiar, un poco va en conexión con lo que hemos estado viendo, saber guiar enseña o se asegura que enseñan, a veces no es uno el que directamente va a enseñar, pero sí debe preocuparse de que los que están con él se asegure de que aprenden a las personas cómo desarrollar una tarea y a que tengan éxito. Aquí tiene una herramienta fundamental el buen líder, y es la delegación. La delegación sí o sí, o también sí, asume siempre, en todo momento, sigue asumiendo en todo momento la responsabilidad del resultado. Nunca delega el resultado final, sea bueno o malo, ¿vale? Es otro capítulo que se trata más adelante, pero se podría tratar más adelante. Pero saber guiar es asegurarse de que los demás aprenden, ¿no? Digno de confianza, la confianza, vital, absolutamente fundamental. Tienen credibilidad, es honesto, comprometido, coherente, generoso. Honesto, comprometido, coherente, generoso. Ahí es nada. La confianza se gana poco a poco y se gana con el ejemplo, sobre todo, ¿no? Indudablemente, en estos tiempos, la honestidad es absolutamente fundamental. La credibilidad, tanto de nuestros representantes, me da igual que sean ahora mismo políticos, que empresariales, que sociales. La honestidad debe de ser algo absolutamente fundamental. Comprometidos, Alejandra, coherentes y generosos. Ahí es nada. No es fácil llevarlo a cabo. prefiero que me deis un correo para agilizar un poco los trámites. Para mí es más rápido. Sí.
¿Continúo? Sí, sí, José Vale, Antonio. perdonad. Sí, no, no, perdona tú. La sexta característica que he seleccionado es asumir riesgos. Ligado con lo que decía en Saber Guiar, ¿no? El líder debe asumir riesgos, debe de delegar, alentar a sus colaboradores a llevar a cabo tareas nuevas y nuevos retos. Es clave. Si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a comprometerse en los momentos menos buenos? Es difícil no haber sembrado esto y querer luego que cumplan, que se les pidan esfuerzos adicionales cuando no se les ha tenido en cuenta previamente, cuando no se les ha tenido en cuenta en muchos aspectos, ¿no? Entonces debe asumir riesgos, no puede acaparar. Es uno de los principales problemas que nos encontramos y que se tratan también en procesos de coaching ejecutivo, ¿no? La gente no sabe delegar por muchos y variados motivos, ¿no? Asume riesgos. Por ir concluyendo, trabaja en equipo. Situaciones, y eso debe ser también ejemplo, debe ser uno más y hacer a los otros ver y sentir que son uno más. Si no, siempre va a haber esa diferencia. Y lo difícil es seguir siendo uno más, marcando efectivamente esa situación de autoridad o de respeto que se debe de asumir, ¿no? Trabajar en equipo. Y para acabar, sentido del humor. Sentido del humor. La capacidad de reírse demuestra un elevado grado de inteligencia y control de uno mismo. Si somos demasiados serios en las situaciones, en las cosas, y que evidentemente hay situaciones y cosas y temas y aspectos que deben de tener un cariz serio, formal, evidentemente el sentido del humor ayuda. Es que es otra pieza, otra característica fundamental y se nota porque es la base de crear buen ambiente, buen clima. La gente trabaja mucho más relajada cuando hay sonrisas, cuando hay buen rollo, que se dice, ¿no? El sentido del humor tiene que empezar por uno mismo y no reírse de, sino reírse con, es clave, ¿no? Pues hasta aquí un poco el repaso de las características de un buen líder, pero falta algo más, ¿no? Las personas en general, pero aún más los equipos de trabajo de los entornos laborales de cualquier sector, necesitan referentes que les transmitan confianza, lo hemos un poco dicho, eficacia, alineación, escucha continua. En definitiva, que se les respete y se les valore. En cualquier organización, estas variables, ojo con esto, marcan la diferencia en momentos de vulnerabilidad y cambios como los que estamos viviendo actualmente. Marzo de 2020. Coherencia. Hemos citado de la coherencia. Cuando yo pregunto en las formaciones, ¿qué entendéis por coherencia? La respuesta más lógica, más rápida que sale es pues, la alineación entre lo que se dice y lo que se hace. Y digo que es correcto, pero no del todo completo. ¿Por qué? Porque en la coherencia, efectivamente, el ser humano tiene que ser coherente con lo que dice, por supuesto con lo que hace, pero especialmente con lo que siente. Es ahí donde cobra sentido en mayúsculas la palabra coherencia, lenguaje, cuerpo, emoción. Es una maquinaria, el ser humano, donde efectivamente hacer, decir y sentir van conectadas. Si quitamos alguno de los tres elementos en esa imagen de la derecha, la maquinaria no va a funcionar del todo bien. Podrá funcionar, pero a trompicones. Ojo, coherentes. Seamos coherentes con nuestras profesiones, nuestros proyectos, con las personas con las que convivimos, no te digo nada personal, pero sobre todo también profesionalmente. Hacer, decir, sentir. El líder debe ser generador de compromiso e implicación. ¡Qué difícil! Ahí os pongo tres palancas donde apoyarse. ¿Cómo genero la confianza? Perdón, ¿cómo genero el compromiso, el que mi gente esté implicada? Soy líder de esto, pero ¿cómo lo consigo? Hay tres palancas, insisto, tres herramientas donde sí o sí debe de basarse un buen líder. En la participación del equipo, en la visibilidad de dar, para facilitar dar al equipo y el reconocimiento. Amplío un poquito más. Cuando hablo de participación, lo he querido escribir, bueno, estamos hablando de fomentar la participación e involucrar a las personas integrantes de los equipos en la generación de ideas, de iniciativas que contribuyan a alcanzar mejor los objetivos, las metas, no solamente a ser ejecutores. Al final, todos tenemos iniciativa, todos tenemos opiniones. Si no se nos
da el espacio, la posibilidad de poder participar. Uno va restando y se limita al cumplimiento mínimo estricto. ¿Qué sucede entonces cuando vienen mal dadas, cuando vienen momentos de crisis, situaciones complejas, complicadas? ¿Cómo moralmente, éticamente puedo pedir a mis colaboradores que den más cuando yo antes no les he respetado, no les he valorado, no les he dado participación? Es imposible. Cuando hablo de visibilidad, es dar visibilidad al talento, concediendo notoriedad, oportunidades, protagonismo, a la vez que promoviendo e impulsando las mejores maneras de hacer, de realizar, de ejecutar y de crecer profesionalmente. Solo también con la visibilidad puedo hacer partícipe, puedo permitir que se comprometan, que se impliquen. Si no, todo lo que hacen, si yo soy el único que pone la cara y el que presento y el que proyecto, aunque les cite, pero les resto su verdadero valor, tengo que utilizar esta palanca, esta herramienta para también integrarla con las otras dos, para poder ser más y mejor líder, ¿no? Por último, el reconocimiento. Esto es un poco más conocido, la gente más o menos lo hace cuando les pregunto, no siempre, no constante, y fijaros, ¿no? Se traduce en comportamientos concretos, de forma natural, tiene que salir reconocimiento verdadero, sincero, habituales, en el acto, en público, reforzando así la confianza del equipo, es decir, en público. Aquello de se reconoce y se premia en público, se reprocha o se corrige en privado. Es una máxima. La gente lo hace al revés muchas veces todavía en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, os pongo a vuestra disposición esas 3 palancas donde poder ayudaros de cara a generar compromiso, implicación. Hay que trabajarlo. Cada uno de nosotros lo tendrá más o menos asimilado en base a formación, a educación, a un montón de cuestiones previas, a experiencias, por supuesto, pero sí o sí son fundamentales, ¿no? Bueno, continuamos. La confianza es difícil, ¿verdad? Y se genera no pulsando un botón o no leyendo un libro, se genera poco a poco. Y lo que hay detrás de lo que decía Wallace Stevens es, en definitiva, una actitud. Es una actitud, estar abierto, ¿no? Ojo, y accesible, porque muchas veces, no, sí, yo estoy abierto, pero es difícil localizarme, según qué momento. No, es una actitud, ¿no?, de accesibilidad. Bueno, ¿qué características entonces se precisan en momentos de crisis como el actual? Pues todo lo demás, sí o sí, porque si no se ha generado, cuando se dan estas situaciones, pues malamente, ¿no? Vamos a poder ser más eficientes y más eficaces, ¿no?, con nuestra gente y pedirles compromiso. Fijaros. Claro, es que Peter Drucker pues tenía bastante razón. Bueno, pues ahí está. Es decir, si algo cambia, o cambio yo también, o lo que pasa es que este cambio, claro, lo que se nos está presentando hoy en día es cambios bruscos y querer pedir o hacer cosas, situaciones, abarcar determinadas cuestiones que antes no se han trabajado. Si no hay base, ¿cómo puedo construir hacia arriba? Es muy difícil. De hecho, es contraproducente y es peor, claro. Algo tengo que cambiar, por tanto, y bueno, me vais a permitir, lo leo, ¿vale? Lo comparto con vosotros, ahí lo podéis leer vosotros también. Preparándolo, es algo que ya leí y lo he rescatado porque hubo una entrevista del diario de La Vanguardia que realizó Oriol Bernat, es una eminencia en economía financiera en España. Bueno, y en esta entrevista, nada, comparto con vosotros precisamente para asentar un poquito más todo esto que estamos hablando, pues estoy comentando, he cogido unos fragmentos, ¿vale? Unas preguntas y unas respuestas de esa entrevista, que es más amplia y que, bueno, pues fácilmente podéis localizar entera en YouTube o en Google, ¿no? En definitiva. Fijaros, la pregunta, una de ellas es: quiero hacer un guiño de verdad especial, muy sentido y muy sincero a los emprendedores. Detrás hay muchos emprendedores autónomos, bien jóvenes o bien reinventados, como aquí un servidor. Guiño especial para ellos porque efectivamente esta situación, si aún más cabe, pues nos ha pillado a todos un poco más, bueno,
No me voy a extender mucho porque todo lo estamos viviendo, entonces sabéis perfectamente a qué me refiero. En esa entrevista le hacen esa pregunta. Una de las palabras que más se ha popularizado en estos años ha sido la de emprendedor. ¿Cómo definiría esta figura, no? Pues es una persona que asume el riesgo de crear, asume el riesgo, una de las características, curioso, ¿no? De crear y desarrollar una empresa, un proyecto, una idea. Los que alcanzan el éxito comparten una serie de habilidades personales y profesionales. El emprendedor liga sí o sí el aspecto personal y profesional. Por eso sufre aún más y por eso disfruta aún más. Como la ambición, la pasión por ambición desde el punto de vista retadora, no desde el punto de vista negativo. Con la ambición, la pasión por lo que hacen y un desarrollo sentido del olfato que les permite anticipar cambios y aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades, se desarrolla, y lo he vivido en carnes, se desarrollan habilidades en este sentido, ¿no? Estar siempre atento, vivo, es muy curioso, ¿no? El liderazgo, la confianza, la perseverancia son también imprescindibles. El liderazgo, la confianza, la perseverancia. La confianza, ¿sabéis quién? Si es el autónomo, la confianza en uno mismo, en creer en uno mismo. Y la perseverancia, se levantan uno y otra vez. Dicho esto, porque va muy ligado con ese líder en estos momentos de crisis más solitario, vamos a decirlo así, si me permitís, abarca un poco esa parcela grande, ¿no? de líderes, de emprendedores que ahora lo está pasando regular, ¿no? Fijaros esas reflexiones de alguien que de esto sabe un poco, ¿no? Hay otra pregunta, perdón, opinión ya mía, o de resumen. El emprendedor es un líder en sí mismo. Características clave: ambición, pasión, anticipación al cambio, aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, confianza y perseverancia. Claves en el emprendedor. Otra pregunta que le hacen es, habla de liderazgo, ¿cómo se identifica a un buen líder? Esto hace un poco lanza y conecta con lo anteriormente expresado, ¿no? Visto. Cuando las cosas van bien, es fácil ser un líder apreciado porque las empresas tienen beneficios y pueden mejorar los salarios, ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores, preparar muchas cosas, ¿no? Sobre una base ya estable, sólida. Cuando las cosas van mal y se tiene que recortar, etc., en esos momentos de crisis se ve realmente quién es un buen líder. Depura. La situación depura y redefine. Son los que anteponen el equipo a su egoísmo, son los que anteponen el equipo a su egoísmo personal y consiguen mantener la cohesión pese a las dificultades. Es absolutamente imposible poder crear o mantener una cohesión de un equipo en momentos de crisis si previamente no se han tenido en cuenta las características o las otras cuestiones que hemos visto. Es absolutamente imposible. En los momentos de crisis, los auténticos líderes anteponen al equipo a su ego y logran mantener la cohesión pese a las dificultades. Y se consigue. Claro que se consigue y lo estamos viendo constantemente. Afortunadamente. Al final, a modo de resumen, características adicionales que consideráis que debería tener un líder en momentos de crisis. Pues resumir un poco lo que estamos comentando, lo que estoy comentando con vosotros, ¿no? A las características habituales que hemos visto que deben tener todo buen líder, en momentos de crisis podemos añadir 2: generosidad, anteponer al equipo a su ego personal, y cohesión de equipo, pese a las circunstancias adversas. Cohesión. Ahí es donde se marca la diferencia. Y un poco voy más allá, y personalmente añadiría 2 características adicionales más. Ser y dar ejemplo, ser modelo y fuente de inspiración para el resto. Es lo que en la diapositiva de las primeras, la slide de las imágenes, es absolutamente fundamental. Estés ocupando el puesto que estés ocupando. Necesitas ser inspiración para otros, para tu familia, en tu casa ahora, a tus hijos, a tu pareja. Estar fuerte no es fácil, pero sí ser inspiración y que te vean como referente, ¿no? Referente positivo. Tener visión a largo plazo, clave. No podemos quedarnos en el hoy, en el mañana, esta semana, sino qué proyección, qué puede pasar. Y es verdad que hay situaciones como las de ahora, pues que bueno, es muy difícil de prever, pero qué se ha hecho cuando se ha llegado el momento, qué puedo hacer ahora, pero sobre todo qué es lo que he hecho anteriormente. Os vienen a la mente algunos ejemplos de líderes actuales de empresas, instituciones, organismos que dan ejemplo con sus comportamientos y coherencia actualmente. ¿Y os vienen a la mente ejemplos de líderes que no dan ejemplo o no
inspiran confianza o son inspiración ahora? Os lanzo algunas preguntas más. ¿Creéis que en épocas de y momentos de crisis, un líder que no haya cuidado y trabajado diariamente las características de un buen líder tendría el compromiso y respeto de sus equipos? ¿Qué pensáis que pasará cuando vengan malos tiempos? ¿Qué impacto tendría sobre los resultados y marcha de las empresas? Tenemos las claves, la teoría, el papel, pero falta algo fundamental que todo buen líder debe dominar y en momentos difíciles mucho más. Como indicaba inicialmente, esto se puede saber, se puede aprender, se puede entrenar, pero llega un momento en el que sí o sí tienes que comunicar, tienes que compartir, tienes que transmitir, y es una clave absolutamente fundamental. Permitirme que en este apartado, ya vamos enfilando la recta final de esta webinar, toque aspectos pues, de comunicación, ¿no? Porque si no, todo el trabajo que haya podido trabajar personalmente, desarrollado personalmente, se me queda cojo. Si el envite final no soy capaz de hacerlo bien, de transmitirlo bien, ¿no? De comunicar bien. Tradicionalmente la comunicación se ha definido como transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Otra definición, algo distinta, menos formal, pero que a mí me gusta mucho, más sería la siguiente, esto la comparto con un colega mío de LinkedIn, ¿no? La comunicación es el arte de transmitir cositas poniendo en valor la magia de las palabras, gestos, sentimientos y emociones. Ahí es nada. Esa es la comunicación, es un arte. Al fin y al cabo es lo que has estado preparando, diseñando, dedicando muchas horas, cómo lo transmites. Y fijaros, magia. ¿Por qué? Porque tienes que dar a esas ideas forma. Los artistas hacen arte, o bien con la música, o bien con las manos, o bien con cualquier disciplina, pero hacen magia porque dan sentido a esas ideas, a esos proyectos, a esos entrenamientos, mediante las palabras, los gestos, los sentimientos y las emociones. Si no, mandamos un correo y ya está, que también, sabéis que se ve emoción, sentimiento en ese texto que podamos escribir o por teléfono, 3/4 de lo mismo. O ahora mismo estoy transmitiendo y, bueno, pues podríamos haber grabado algo muy lineal, lo ponemos y ya está. Bueno, pues eso es la comunicación, es un auténtico arte, ¿no? Fijaros qué se dice sobre la comunicación, ¿no? Escuchamos para contestar, no para entender. 4 apuntes. Hablar en público. Cuando hablo de hablar en público, entenderme, por favor, comunicar en general, ¿vale? Con nuestros colegas iguales, supervisores, subordinados, clientes, proveedores, personalmente. Hablar es junto con el liderazgo, la inteligencia emocional y el trabajo en equipo, las habilidades y competencias más demandadas en el mercado laboral. Repito, hablar en público, comunicarse bien, liderazgo, inteligencia emocional y trabajo en equipo. Las 4 competencias más demandadas. Sí o sí. Los datos y las estadísticas están ahí. Es mucho más que una soft skill. Es la gran asignatura pendiente de la sociedad española. Por eso hay mucho nicho de mercado en cuanto a mejorar, perfeccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relativo con comunicarse, oratoria, hablar en público, etcétera, etcétera. La comunicación oral es uno de los principales ejes de las relaciones y del éxito en el trabajo. Se trata de una herramienta transversal y absolutamente imprescindible. Y máxime en momentos como el actual. La buena noticia, se puede entrenar, practicar y acabar dominándolo. Si no, al final, ya lo he citado en un par de ocasiones, todo lo que he preparado, montado, dedicado tiempo, he gestionado, se me queda cojo si no hago una buena transmisión. Un buen agente comercial, un buen vendedor o un buen asesor financiero, por poner un ejemplo, puede ser muy bueno técnicamente, conocer muy bueno las características, conocer muy bien al cliente, pero como no lo sepa
entre comillas, por favor, vender adecuadamente, comunicar, transmitirlo adecuadamente, se va al traste la operación. Es fundamental. En esto pasa 3/4 de lo mismo. En momentos de crisis, las comunicaciones que se ven en televisiones, en noticias, en radios, deben de ser absolutamente cuidadas y, sobre todo, sinceras. Hay mucho que hay que trabajar, honestas, ¿no? Porque todo eso se transmite, se contrasta y es una responsabilidad enorme la de comunicar. Bueno, nada, una reseña a nivel de influencia, puesto que quise compartir con vosotros el tema de la comunicación influyente, nuestra comunicación que influya, que inspire, que sea de aliciente a los demás, que sea inspiradora, que influya en definitiva, ¿no? Bueno, hay, seguramente muchos de vosotros lo sabéis, hay 5 estilos de influencia: el inspirador, el asertivo, el racional, el negociador y el conector. Bueno, aquí hay mucho que se puede ampliar en las redes sociales, en formaciones, etcétera, pero bueno, un rápido repaso en cuanto a estilos de influencia, y están contrastados, es así. El inspirador es aquel que defiende su posición y anima al resto para encontrar un propósito común ilusionante, ¿no? Le inspira. Todo lo que hace o comunica tiene inspiración en otros, ¿no? Es su foco, su motor. El asertivo insiste para que sus ideas sean escuchadas y retadas las ideas, y retas las ideas de los otros, bueno, y comparte las ideas. El asertivo, en definitiva, expone y admite, ¿no? Escucha, ¿no? Es muy participativo. El racional ofrece razonamientos lógicos y datos para convencer al resto. Argumentación. Se basa en la argumentación para convencer y para influir. El negociador busca compromisos y hace concesiones para alcanzar acuerdos que satisfagan tu o su interés principal. El negociador está constantemente viendo oportunidades, viendo ventajas, cediendo, porque sabe que si no cede tampoco va a ganar él y gana el otro también, ¿no? Ese es su foco de influencia, ¿no? Perdonad. El conector tiende puentes, escucha, lanza conexiones, comprende y construye coaliciones de beneficio mutuo. En definitiva, hay 5 estilos de influencia y todos tenemos prioritariamente más marcado uno más que otro. ¿Cuál es el que predomina más en ti? Porque según como sea, no puedo dejar de conocer que existen otros estilos de influencia y quizás lo útil sea no tanto ser muy bueno en uno, basarme muy mucho en uno, sino conocer el resto para que efectivamente pueda jugar en qué situaciones con un estilo o con otro. Son herramientas que se utilizan para comunicación influyente. Bueno, la comunicación no verbal, apenas nos quedan varios minutos y vamos concluyendo ya llegamos a la recta final, como digo. La comunicación quedaría coja si no citáramos la comunicación no verbal, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo un ejercicio pues brutal de comunicación. El reto que asumo y el riesgo es tremendo porque, fijaros, lo que decimos sin palabras impacta primero en el otro. ¿Y cómo puedo impactar o influir en vosotros si no me veis, si eliminamos de golpe la comunicación no verbal? Bueno, ¿sabemos en qué medida impacta? Me gustaría que apuntarais un porcentaje, pensar un instante en el porcentaje que ocupa en un mensaje transmitido la parte no verbal. Anotadlo, por favor. Un porcentaje. ¿Qué porcentaje creéis que lleva de peso la comunicación no verbal? Las palabras, eliminando las palabras, el resto, ¿qué puede llevar de peso? Cuando hablamos de la comunicación y hablamos de comunicación no verbal, hay un pequeño truco, y es que estamos hablando de la comunicación gestual, el lenguaje corporal, que tiene, como veis, muchísimo peso, pero también se incluye en la comunicación no verbal el tono de voz, los silencios, el énfasis, la potencia de volumen, todo ese juego significa tono de voz, que también va incluido en la comunicación no verbal. Todo eso facilita la comprensión del otro, del receptor, de cualquier mensaje, para
facilita la mejor comprensión de algo que se quiera comunicar. Tanto el lenguaje corporal, de manos, de mirada, de postura corporal, como lo que es la entonación, los silencios, todo esto facilita mucho más la comprensión de cualquier mensaje. La verbal, las palabras, entre un 7 y un 10%. El 93%, esto está más que demostrado, 90% si queréis redondear, en un mensaje el 90-93% está compuesto por lenguaje no verbal. Por eso, de ahí que los primates, los chimpancés especialmente, sean perfectos comunicadores. Fijaros lo que suprimen, la palabra, pero en cambio, ¿verdad que se les entiende perfectamente? Les entendemos perfectamente, se hacen entender perfectamente, con su lenguaje corporal, que lo tienen súper desarrollado, y tonos de, bueno, en este caso no de voz, sino de ruidos, ¿no? de gesticulación, ¿no? De articulación de la voz, ¿no? Son perfectamente y son un buen ejemplo de esto que os digo. Sin las palabras también se pueden hacer fácilmente entendibles. Por último, hablando de situaciones difíciles, 5 claves para comunicar un mensaje difícil: escuchar, empatizar, ayudar, tener paciencia y ser coherente con tu comunicación no verbal. Aquí es donde muchas veces metemos la gran pata y somos responsables de esto que hagamos. Ser coherentes con tu comunicación no verbal en mensajes difíciles que debamos comunicar. Vamos acabando. No sé qué tal vamos de inglés. Bueno, por si acaso, os tenía preparada la traducción. 5 claves para hablar en público de manera influyente o dirigiéndose a personas. Tu pasión desconectará. Escucha sus necesidades para construirlo. Si las sabemos previamente, mejor. Si no, tienes que estar trabajando en esa locución, en ese auditorio, en esa aula, en esa sala de reuniones para ir leyendo qué necesidades. Repite tu mensaje principal, el nuclear, 1, 2, 3 veces. El resto puede aclarar o adornar, pero repite tu mensaje principal. El silencio facilita la reflexión. Y para la acción usa la emoción. Es absolutamente fundamental transmitir emoción en lo que hacemos. ¿Y yo en qué o en quién me inspiro? Pues esto no tiene más truco que os quedéis con la pregunta. Finalizamos con esta parte, y es porque sí o sí todos y todas necesitamos a alguien en quien inspirarnos. A veces somos nosotros los inspiradores, el punto de referencia, el faro, pero sí o sí necesitamos inspirarnos en algo o en alguien. Bueno, y ahí os lo dejo, tomar nota, apuntarlo como parte final de este taller, esta webinar, ¿no? Aquí había un vídeo que no vamos a poder poner. Y si os fijáis, esta maravillosa mujer, Angelou, si os fijáis dónde vivió, qué época le tocó vivir y lo polifacética que fue, pues de algo de esto, de liderar y convivir y superar momentos de crisis, de algo desde luego sabía. La gente olvidará lo que dijisteis, olvidará lo que hicisteis, pero nunca olvidará cómo lo hicisteis sentir. Mar, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Muy interesante, José Antonio. Muchísimas gracias. Muy Por mi interesante, muchísimas gracias. parte, poco más. Bueno, hay dudas, preguntas, tenéis mi Sí, te voy a correo, comentar- pero Perdona que te interrumpa. te doy la palabra. Vale, pues nada, voy a comentar, bueno, sobre todo muchísimas gracias a todos los asistentes al webinario. Ajá. Hay una pregunta común que me han hecho casi desde el principio, pero yo no me he quedado con ello, que Venga. es, ¿vas a compartir la presentación? Sí, con vosotros hemos quedado en que, bueno, os pasaría si me permitís,
todos los que me estáis escuchando y de verdad nuevamente gracias y lamentamos no haber sido más participativos, pero las circunstancias y el volumen de participantes pues no nos lo facilitaba. Sí, voy a haceros llegar, lo hacemos, chicos y chicas, lo hacemos a través de vosotros, Mar. Sí. Os paso una presentación quitando quizás algunas cositas, ¿no? Algo más liviana, ¿vale? Porque pesa, ¿vale? Pesa un poquito y, por supuesto, contar con ella, ¿eh? No hay Vale. inconveniente ninguno, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. Entonces, a todos los asistentes que estáis aquí con nosotros, os enviaremos un correo electrónico, os lo enviarán probablemente mi compañera Raquel Blas y con la presentación de hoy de José Antonio, ¿vale? Así Se ha que nada. grabado, ¿verdad? Le hemos dado a grabar, ¿verdad? ¿Eh? Hemos grabado la sesión. Sí, la hemos grabado, la hemos grabado. Todos que muchas Vale, vale. gracias. Oye, otra cosa, José Antonio, te voy a plantear Adelante. unas cuantas preguntas que nos han hecho, Voy a ¿vale? salir, perdona, Mar, voy a salir de la presentación para que se me vea. Vale, vale, fenomenal. Gracias. Adelante. Bien, pues mira, entre las preguntas que nos han hecho es si nos podrías concretar alguna estrategia o competencia básica para liderar equipos que están teletrabajando. Muy interesante. Sí, además es algo más o menos recurrente y en esta situación se me ha dado más en estas semanas últimas, ¿no? Han contactado conmigo personas empresas con las que trabajo y están a pie de cañón. Entonces, se dan unas connotaciones muy peculiares, no me extiendo mucho, unas condiciones muy peculiares de trabajo, ¿no? Ayer precisamente lo comentaba con un colega. Son situaciones, las personas de teletrabajo, hay unas connotaciones muy exigentes. Permitirme esto, por favor, con todo el cariño y respeto, entre comillas, poco atractivas en cuanto a capacidad de desarrollo personal y profesional. Sí, volumen mucho, grande, pero hay poco desarrollo, por tanto, los salarios tampoco ayudan. Entonces es muy complicado motivar, ¿no? Ahí la responsabilidad de los jefes de equipo, coordinadores, etcétera, es clave. Yo ahí el consejo que les diría es darles mucho cariño, porque hay situaciones, y ahora concreto un poco más esa competencia, ¿no? Esa competencia de dar cariño ya, pues es compendio de todo lo que hemos dicho de características básicas, es decir, conocerles un poquito más, preocuparse un poquito más, pero hacerlo de verdad, desde la sinceridad y desde la honestidad. Me explico, hay situaciones que como responsables de esos equipos no están en nuestra mano, condiciones laborales, condiciones tal, pero sí podemos ser canalizadores de otras cuestiones. Por supuesto, operativas y funcionales también podemos defenderlas y trasladarlas. Pero sí o sí, si necesitáis una única competencia, yo me pararía en la cohesión de ese equipo. La cohesión de esos equipos, conocer desde el primero hasta el último, conocer un poquito más, esa competencia de conocimiento de ese equipo en ese entorno muy complicado, yo creo que es lo que subrayaría. Esa es una labor que nos exige, pues, a diferencia de otros equipos, imaginaos equipos de comerciales que están todo el día en la calle y que hay reuniones periódicas, aquí es todo lo contrario, están, nunca mejor dicho, y vuelvo a repetir con entre comillas, con cariño, confinados. Su trabajo, y dan muy poco margen de creatividad, es necesario la cohesión. Pues eso pasa por ser honestos, preocuparse de verdad por ellos y estar cerca. Sí. Más cositas. Relacionada con lo que estabas comentando, Sí. hay otra pregunta que dice, ¿cómo impulsa el líder o la líder el sentimiento de equipo en una situación como la actual en la que se complica la cohesión? ¿Que cómo lo lleva? Sí. ¿Cómo va a hacerlo? Claro. ¿Cómo lo impulsa el sentimiento de equipo? Claro. Yo creo que es extraer algo que he comentado en un par de ocasiones y es volverlo a traer y tenéis toda la razón del mundo. Es difícil si no se ha trabajado de antes, previamente. Es decir, cuando estamos, quiero dar por sentado, damos por sentado en principio que la gran mayoría de vosotros lleváis gentes, equipos, como líderes que sois, pero no siempre es así, no todos estáis en esa situación. Pero al fin y al cabo se nos van a dar situaciones, por eso esta respuesta va para todos realmente, se nos van a dar situaciones que sí que tengamos que sacar nuestro liderazgo sin tener un cargo en la tarjeta, ¿no? Pero, en definitiva, retomando la cuestión, esa cohesión es que es imposible hacer si no hay cuidado previamente. En estas situaciones es que todo es más fácil y se dan múltiples ejemplos, lo estamos viendo constantemente, bueno, lo estamos viendo por WhatsApp, Internet o televisión, porque no podemos salir prácticamente, pero hay una cantidad de ejemplos de que
que aquellas empresas o equipos o situaciones que trabajaban para otra cuestión totalmente distinta, en estos momentos, en cuanto que ha salido la idea de alguien, no necesariamente de los responsables, la cohesión del equipo ha sido tal que rápidamente ha sido fácil el ponerse a trabajar en otra línea de ayuda en estos momentos, ¿no? Que todos yo creo que estáis entendiendo. Si no se trabaja previamente esas cuestiones teóricas, es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que añado como novedad a la respuesta. Se requiere un trabajo profundo de conocimiento personal. No sé si me estoy haciendo entender. Se requiere un trabajo personal y no me refiero ni mucho menos a aspectos técnicos, operativos, funcionales. Un trabajo de responsabilidad, de trabajo individual. Se puede hacer a través de técnicas de coaching, de meditación, de yoga. Hay muchas formas, pero sí es un trabajo personal, de desarrollo personal, profesional, en cuanto a dónde estoy. Y además, este es un buen momento para tomar conciencia de todo esto, ser consciente de todo esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿O qué he dejado de hacer? Un folio en blanco, un folio, un bolígrafo y tú mismo. Entonces es un trabajo de desarrollo profundo personal. Se puede ayudar, se puede ofrecer ayuda, ¿no? Más cosas, Mar. Y la última, José Antonio, nos preguntan si nos puedes recomendar un libro de oratoria o de cómo hablar en público. Si tienes alguna recomendación especial. De oratoria hay muchos, de cómo hablar en público hay muchos. Os puedo, así ahora mismo, porque al final mi trabajo ha sido compendio de un montón de información, de documentación. Tendría que dar una vuelta para recomendar uno bueno y práctico, sobre todo práctico, ¿no? Que no sea... hay muchos. Pero si me permitís, le doy una vuelta y me habéis acabado conmigo, me habéis matado. No puedo con la voz. Estoy sano, pero perdonad. Lo que puedo hacer es, Mar, si os parece, un par de recomendaciones, ¿vale? Editoriales, de libros, no solo de oratoria, sino un poquito de cositas que hemos estado hablando, 2, 3 recomendaciones que a mí me han ayudado mucho y lo comparto con vosotros. Entonces, cuando os mande, tomo nota, cuando os mande la presentación, que compartáis a todos los participantes, gracias una vez más, mando esas recomendaciones de libros y en concreto alguno de oratoria práctica, ¿vale? Vale, fenomenal. Y lo incluimos en la presentación que le vamos a hacer llegar a los asistentes. Vale. Bueno, lo incorporo yo y va incluido en las últimas, en la última slide, por ejemplo, una de las últimas, y ahí vienen algunas recomendaciones, ¿vale? Mejor. Para emprendedores, me vienen a la mente emprendedores, hay cuestiones que se trabaja todo esto, ¿vale? Y bueno, un poco relacionado con las preguntas que había antes y para los asistentes que estéis en este webinario, comentaros que hay un webinario interesante el día 30 de marzo a las 11, que es sobre la gestión de equipos remotos, que puede ser también bastante interesante. A ver qué nos cuentan relacionado con esta situación. ¿Vale? Pues creo que hemos cumplido en plazo, en horas. Creo que sí, creo que sí. Estamos recibiendo bastantes mensajes por parte de los asistentes en el que nos dan las gracias por estar en una situación así y simplemente nada, deciros que aquí estamos, que no podemos hacer otra cosa más que apoyaros en estos momentos, que nos llaméis, que seguimos teniendo servicios virtuales que podemos seguir prestando a las empresas y sobre todo recurrir a los webinarios que están bastante interesantes, no solamente por parte de servicios empresariales, sino también por parte de los compañeros de Internacional. Así que nada, muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias a José Antonio por hacer posible este webinario. A vosotros. Y gracias a los compañeros de sistemas que no sé si están por ahí. Y muchísimas gracias a mis compañeras, a Nuria, a Margarita y a Raquel. Así que nada, seguimos en contacto y nos vemos. Sin duda, un placer. Gracias a todos. Cuidaros muchísimo. Quedaros en casa. Y he leído rápido, permíteme, nada, para cerrar, Mar, que cómo se pueden apuntar. Yo creo que todo a través de la página web. Sí, tal y como han hecho, tal y como han hecho a través de este webinario, todos los webinarios que vamos publicando están en la página web de la Cámara. Mañana tenemos otro, tenemos varios de novedades laborales, o sea, que vayan mirando que hay bastante actividad durante estos días. Qué buena labor. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós a todos.